Bien, el punto 6 nos pide representar con la estructura de Lewis y estructura desarrollada los siguientes compuestos diciendo qué tipos de uniones tienen. Bien, por ejemplo, en este caso al metano, que ya lo habíamos visto antes, el hidrógeno comparte un electrón con el carbono y así sucesivamente con todos, y su estructura desarrollada sería esta. ¿Qué tipo de unión tiene el metano? Sabemos que es covalente. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un no metal y el carbono también. Si se acuerdan, anteriormente yo le había dicho que todos los elementos de esta zona eran no metales, incluido el hidrógeno. Y la unión de dos no metales nos forman enlaces covalentes. Si queremos saber qué tipo de enlace es, si es polar o apolar, simplemente hacemos la diferencia de electronegatividad como habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, en el caso del metano, tenemos que ver la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y del carbono, que por ejemplo acá está, es 2,5. Entonces, 2,5, que es la electronegatividad más grande, que es la del carbono en este caso, menos 2,1. En este caso nos daría igual a 0,4. Y habíamos visto que era de 0 a 0,4 era apolar. Entonces esta molécula tiene enlace covalente apolar. Bien, vamos a ver en este caso. En este caso en el PDF está mal la molécula, está mal copiada, es al revés. Porque habíamos visto que el elemento que va a la derecha tiene que ser el más electronegativo. Si nos posicionamos en la tabla, vemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2,5, mientras que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces, siguiendo la reglita de que a la derecha va el elemento más electronegativo, tendría que ser de esta manera. Y se nombraría, como en química todos los compuestos se nombran de derecha a izquierda, se nombraría tetracloruro de carbono. Su estructura de Lewis sería la siguiente. Ahí sabemos que comparte, al cloro le falta un electrón para completar su octeto y al carbono le faltan 4. Entonces el carbono le pide prestado un electrón a cada cloro y el cloro le pide prestado un electrón al carbono. Bien, su estructura desarrollada, podemos saber, como comparte solamente un par de electrones, un solo par con cada cloro, ponemos una sola línea. Bien, ahora vamos a hacer juntos este elemento. ¿Qué tipo de enlace es? También es enlace covalente. ¿Por qué? Porque el cloro es un no metal y el carbono también es un no metal. Si queremos saber la polaridad del enlace, hacemos la diferencia de electronegatividad, que sería 3 menos 2,5, nos daría 0,5. Entonces, por lo tanto, el enlace, siguiendo las reglitas que habíamos visto anteriormente, sería polar. Entonces, esta molécula tiene enlace covalente polar. Bien, ahora vamos con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, vamos a hacer su estructura de Lewis. En el caso del dióxido de carbono, el carbono en su último orbital tiene 4 electrones. Entonces lo pondremos de a pares. El oxígeno en su último orbital tiene 6, entonces le faltaría 2 electrones para completar el octeto. Entonces, el oxígeno, como necesita 2 electrones, le prestará y le pedirá prestado al carbono 2 electrones. Bien, entonces así ambos átomos completarían el octeto. Bien, hacemos las nubecitas y si contamos los electrones que están adentro son 8 en total. ¿Cómo sería su fórmula desarrollada? Haciendo dos líneas para indicar de que se están compartiendo dos pares de electrones. Como aquí podemos ver, son los dos pares de electrones. ¿Qué tipo de enlace tiene? Esto es una molécula covalente, por lo tanto tiene sus enlaces, son covalentes porque están unidos entre un no metal y otro no metal. ¿Cuál es la polaridad del enlace? Podemos hacer la diferencia de electronegatividad. Sería 3,5 menos 2,5 nos estaría dando 1, así que por lo tanto sería polar. Tiene enlace covalente polar. En el punto número 7 nos pide que señalemos un compuesto que tenga las siguientes características. Es un sólido frágil,
tiene alta dureza, es mal conductor eléctrico, es soluble en agua y tiene un alto punto de fusión. Teóricamente, las propiedades que tienen los compuestos, que tienen estas propiedades son los compuestos iónicos. Bien, ¿qué es un compuesto iónico? Una sal, por ejemplo. Si vamos a ver los compuestos que tenemos aquí, esto es un hidruro, esto es una sal, el yoduro de potasio es un compuesto iónico, entonces puede ser este es un óxido, no sería, y esto es un ácido. Entonces del elemento que estamos hablando es del yoduro de potasio, que es una sal. Bien, ¿cómo hacemos para diferenciar qué es una sal? Las sales están compuestas por ejemplo en este caso, que es una sal aloidea, está compuesta por un metal y un no metal. Esa es la forma que tienen las sales aloideas. Después están el otro tipo de sales, que es un metal, un no metal y un oxígeno. Bien, como por ejemplo el carbonato de sodio, que sería de esta manera. Bien, esto es una sal que tiene esta forma. Bien, entonces un compuesto iónico es soluble en agua. Muchos van a decir por qué es mal conductor eléctrico. Es mal conductor eléctrico cuando está en su estado puro. O sea, su estado puro es sólido, ¿bien? Cuando tenemos, por ejemplo, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, que también tiene la misma forma, que es el cloruro de sodio. Si vieron formulación se van a acordar. Es un sólido, tiene alto punto de fusión porque están unidos a través de cargas. El sodio es positivo porque le cede un electrón al cloro y el cloro es negativo porque acepta el electrón del sodio. Entonces esta carga eléctrica, como sabemos, las cargas opuestas se atraen. Son muy fuertes, entonces tienen un elevado punto de fusión. El cloruro de sodio, por ejemplo, su punto de fusión es de 800 grados centígrados. Bien, 801. Y la sal de mesa, así tal cual en estado sólido, es muy mala conductora de electricidad. Para que sea una buena conductora de electricidad, tiene que disolverse en agua. Entonces, al ser solo en agua, si la disolvemos, sería conductora de la electricidad, pero en este caso no. Así que del elemento que estamos hablando es del yoduro de potasio. Bien, ahora vamos al punto número 8. Nos dice, indicar la cantidad de enlaces simples, enlaces dobles y dativos del siguiente compuesto, el ácido sulfuroso. Los átomos se disponen de la siguiente forma. Yo aquí puse dos moléculas porque podemos representarlo de dos maneras a este ácido, ¿bien? Primero, sabemos que el hidrógeno tiene un solo electrón, así que vamos a poner un solo electrón. Para completar el dueto, en el caso, o el octeto también llamado, necesita que el oxígeno le pase un solo electrón. Entonces el oxígeno tenía 6 electrones en su último orbital y para completar el octeto necesita ganar 2. Así que le va a pedir uno prestado al hidrógeno y otro prestado al azufre. Entonces por eso disponemos de esta manera los electrones para que se compartan. Bien, el azufre tiene 6 electrones también en su último orbital. Entonces el azufre le va a ceder un electrón al oxígeno de la izquierda y al de la derecha para que junto con el electrón que le cede el hidrógeno complete su octeto. El azufre, en el caso este del oxígeno, no como ya completa el octeto compartiendo electrones con el oxígeno de la izquierda y el oxígeno de la derecha, lo que va a suceder aquí es que esto va a ser dativo, un enlace dativo, ¿bien? Lo que significa de que el azufre le va a prestar momentáneamente al oxígeno sus 2 electrones, pero no lo estaría compartiendo como sería en este caso, sino que simplemente los electrones del azufre darían una vuelta por el átomo de oxígeno y volverían inmediatamente al átomo de azufre, ¿bien? No así mismo como en este caso que están los 2 electrones, tanto el electrón del azufre como el electrón del oxígeno, están girando mutuamente por ambos átomos, ¿bien? Esta es una manera de
simbolizar a este ácido con la estructura de Lewis. Bien, bueno, en el caso que no las pidieran sería, acá es un enlace simple, entonces sería hidrógeno, enlace simple con oxígeno, enlace simple con azufre, enlace simple con oxígeno, enlace simple con hidrógeno, y este caso se lo representaría con una flechita que indica que es dativo. Bien, se lo marcaría así. Ahora bien, ¿qué otra forma hay? Si no es esta, que ya sabemos que está bien, ¿cuál otra podría ser? Hay una propiedad que sufren los elementos que están, como el azufre, por ejemplo, que están en el periodo número 3 de la tabla periódica. Por ejemplo, acá, el periodo número 3, ¿sí? El periodo son todos estos numeritos. Los elementos a partir del periodo número 3 son todos los que están aquí abajo. Estos elementos tienen disponible energéticamente el orbital D, ¿sí? El orbital D. Entonces, lo que se dice teóricamente es que los elementos que están a partir del grupo 3 amplían el octeto. O sea que pueden completar el octeto ampliándolo. Bien, ya no van a tener 8 electrones, sino que pueden tener 9, 10, 11, depende de la cantidad de átomos que tengan alrededor. Entonces, el único elemento aquí que está en el grupo 3 es el azufre. Entonces, el azufre es el único que puede ampliar el octeto. Hacemos todo lo mismo, quedaría de la misma manera como estaba arriba, nada más que cambiaría lo siguiente, ¿sí? El azufre compartiría los electrones con el oxígeno de arriba, ¿bien? Entonces quedaría de esta manera. Ahí medio que borré el electrón, pero no pasa nada. Sí, esto es para que se vea. Entonces de esa manera completarían el octeto. El oxígeno de arriba, el oxígeno de la derecha, el oxígeno de la izquierda y los hidrógenos, ¿bien? Entonces, aquí el azufre ahora mismo ya no tiene 8 electrones. Si los contamos son 6 del azufre, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 electrones en total. Esto es una ampliación del octeto. Bien, esto si nos piden la estructura desarrollada, simplemente sería como lo hicimos anteriormente, pero ahora aquí arriba está compartiendo los electrones, entonces sería enlace doble con el oxígeno. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta cuál sería la que tendríamos que utilizar? Si la de arriba o la de abajo. Para esto hay un cálculo que se llama carga formal. Bien, la vamos a ver aquí. Y vamos a hacer la carga formal para cada uno de esta disposición de electrones que hicimos. Bien, la carga formal es igual a los números de electrones de valencia. Los números de electrones de valencia son los que rodeamos, ¿no es cierto? Los electrones que rodean al átomo. Como hicimos en el primer punto que nos pedían poner la estructura de Lewis para cada elemento, entonces los electrones de valencia son los electrones que están en su último orbital. Menos, entre paréntesis, ponemos los números de electrones no compartidos. Bien, ¿cuáles serían los electrones no compartidos? Por ejemplo, en este caso, el oxígeno está compartiendo estos dos. Los no compartidos son estos 4. Bien, entonces ese sería el número. Y los números de electrones compartidos. Por ejemplo, en este caso, para el oxígeno, los electrones compartidos serían 4. Porque también tenemos que contar los electrones que nos da el otro átomo. Bien, entonces, por ejemplo, este oxígeno tiene 4 electrones compartidos. Bien, entonces vamos a hacer un cálculo para ver cuál es el correcto. ¿Y cómo nos daríamos cuenta cuál es el... No, en realidad no es cuál es el correcto, sino cuál es el que se encuentra en mayor proporción o cuál es el que se puede encontrar en la naturaleza, ¿sí? Porque los elementos se pueden encontrar de esta manera o de esta manera. Quizás este esté en mayor proporción que este o este esté en mayor proporción que este. Bien, eso nos dice la carga formal. Entonces la carga formal se tiene que hacer para cada átomo de cada molécula. Bien, entonces por ejemplo en este caso seríamos carga formal del oxígeno
1, porque en este caso tenemos este oxígeno es distinto a estos dos, porque este oxígeno no está compartiendo electrones. Sin embargo, estos dos oxígenos sí están compartiendo. Entonces, este va a ser oxígeno 1 y estos van a ser oxígenos 2. Bien, entonces carga formal para oxígeno 1 sería números de electrones de valencia, son 6, menos números de electrones no compartidos, que son los 6, más números de electrones compartidos, no comparte ninguno, así que sería 0 dividido 2, y esto nos quedaría igual a 0. Bien, ahora hacemos la carga formal para el otro oxígeno. Tiene 6 electrones de valencia menos los electrones no compartidos, que en este caso son 4. Bien, son 4 los electrones que no comparten, son 4, más el número de electrones no compartidos, que en este caso son 4, porque se tiene que tomar los electrones que le están cediendo también, que le están compartiendo. Bien, entonces son 2 de aquí y 2 de acá son 4. Entonces sería 4 dividido 2, que directamente podemos poner 2. Esto va a ser igual a 0. Bien, 4 más 2 son 6, menos 6, 0. Ahora hacemos la carga formal para el azufre. Bien, tiene 6 electrones de valencia menos los electrones no compartidos, que son 4, más los electrones compartidos, que son 4 también, entonces sería más 2. Esto va a ser igual a 0. Y ahora vamos con la carga formal del hidrógeno. De los dos hidrógenos, porque son la misma cantidad. Electrones de valencia 1, menos electrones no compartidos 0, más electrones compartidos, que son 2, y 2 dividido 2 son 1. Esto me daría igual a 0. Como todos los resultados me dieron igual a 0, significa que esta molécula es muy probable que se encuentre en mayor proporción sobre esta. Ya vamos a ver los cálculos de la carga formal de esta molécula. Bien, ahora vamos a hacer las cargas formales, para la molécula que está abajo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. En este caso, los oxígenos son iguales porque los 3 oxígenos comparten sus 2 electrones. Entonces, por lo tanto, van a ser los mismos. Vamos a ver las cargas formales del oxígeno. Vamos a ver. Dice número de electrones de valencia. Tiene 6. 6 menos los números de electrones no compartidos, que en los 3 casos son 4, más los números de electrones compartidos. ¿Cuántos electrones están compartiendo? 4 en ambos casos. Entonces sería 4 dividido 2, que es lo mismo que poner 2, sería igual a 0, ¿sí? Porque sería 4 más 2 son 6, menos 6, 0. Ahora vamos al caso del azufre. En este caso el azufre tiene 6 electrones menos los no compartidos, que son 2. En este caso solamente quedarían los 2 de abajo no compartiendo, porque el de arriba, como está compartiéndolo, como no pasaba en este caso, que simplemente era un enlace dativo. Bien, entonces sería 2 más los electrones compartidos. Si los contamos son 4 más 4 son 8. Entonces sería 8 dividido 2, 4. 2 más 4 son 6, menos 6, 0. Y ahora vamos con la carga formal del hidrógeno, que va a ser la misma que la anterior. Es 1, el enlace del número de electrones de valencia, 0, los electrones no compartidos, tiene uno solo y lo está compartiendo, así que no tiene nada, más la cantidad de electrones total compartida, que son 2 dividido 2, 2 dividido 2 es 1, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Como la carga formal es la mínima posible, ambas moléculas, tanto esta disposición como esta disposición, se van a encontrar quizás en la misma proporción, una más que otra, dependerá. Pero según las cargas formales, ambas disposiciones están bien hechas y tienen un 50% de probabilidad
comparándolas entre estas dos, de que estén en el espacio. Así que cualquiera de estas dos moléculas estaría bien hacerla, tanto con el enlace dativo, tanto como ampliando el octeto. El punto número 9 nos dice, los números atómicos de los elementos A y B son 30 respectivamente. Escribe su configuración electrónica, explique qué tipo de enlaces forman entre sí y escribe la fórmula empírica del compuesto. Bien, entonces vamos a empezar con la molécula número A, que nos dice que su número es 30. Entonces lo podemos copiar aquí arribita. Bien, entonces su número atómico al ser 30, acuérdense de que el número atómico es igual a Z, entonces el Z es la cantidad total de electrones que tiene el átomo. Entonces tenemos que llegar a 30 haciendo su configuración electrónica. Empezamos siguiendo la reglita del serrucho, empezamos en 1s, empezamos yendo por aquí. Entonces ponemos 1s. La cantidad máxima que soporta el orbital s en electrones es 2. Entonces ponemos 2. Volvemos por aquí y vamos para allá. Son 2s2. Ahora volvemos por aquí, vamos 2p6. Sigue 3s2. Ahora volvemos para aquí, sería 3p6. 3p6. 4s2. Ahora del 4s2 vamos para aquí, sería 3d. Para no pasarnos tenemos que contar acá, son 10, 20 y 30. 3d 10. Entonces esta sería la configuración electrónica para el átomo A. Bien, ahora vamos con del átomo B, que dice que es 16. Entonces iríamos de la misma manera en este caso. Iríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p. Vamos aquí 2, 4 más 6 son 10, 12. Y ahora para llegar a 16 nos faltarían 4, así que sería 3p4. No sería 3p6 porque si no ya nos pasaríamos y sería 3p4. Bien, y aquí tendríamos los 16 electrones. Ahora nos pide, explique qué tipo de enlaces forman entre sí. Buscándolo, teniendo el número atómico, perdón, podemos buscarlo en la tabla periódica. Así que el elemento número 30, lo buscamos, es el zinc. Bien, entonces sabemos que este es el zinc. Y el número 16 es el azufre. Entonces ponemos azufre. Bien, ahora también nos pide qué tipo de enlaces forman entre sí. ¿Qué tipo de enlaces forman entre sí estos dos elementos? El zinc sabemos que es un metal y el azufre es un no metal. Entonces metal más no metal es un enlace iónico. Entonces pondríamos enlace iónico, ¿sí? Enlace iónico. Y nos pide que escribamos la fórmula empírica del compuesto. ¿Cómo haríamos para escribir la fórmula empírica? Primero, para saber la fórmula empírica nos tenemos que asemejar a la fórmula molecular. Entonces vamos a ver, el zinc tiene una electronegatividad de 1,6 y el azufre de 2,5. Entonces el que va a ir a la derecha es el azufre. Ponemos zinc y azufre. Aquí abajo tenemos que saber qué subíndice vamos a poner. Bien, ¿cómo vamos a saber eso? Nosotros tenemos que ver la cantidad de electrones que le faltan al azufre para completar el octeto. Sabemos que son 2. Entonces tiene que recibir 2 electrones. El zinc, en su último orbital, si nos acercamos, bueno, viendo la configuración electrónica que le hicimos y aprovechándola, en su último nivel, que es el 4, bien, por más que aquí esté el 3D, no es su último nivel, sino el 4, tiene 2 electrones. Entonces, si los perdería totalmente a los electrones, sería más 2.
Bien, como son números iguales, se pueden simplificar. O sea, tendríamos un 2, lo simplificamos y nos quedaría sin 1s. 1, bien, acá es como que hay un 1, pero no se lo pone porque se sobreentiende que es un 1. Entonces, esta sería la fórmula empírica, ¿bien? La fórmula empírica. ¿Por qué empírica? Porque la encontramos experimentalmente. Ahora en el punto número 10 nos dice, el ion positivo de un elemento M tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Cuál es el número atómico de M? Esto podríamos sacarlo de muy fácilmente. Este más 2 nos está indicando que perdió 2 electrones. ¿Bien? Y en la configuración electrónica, aquí arribita contamos los electrones. ¿Bien? Entonces si contamos, tenemos, aquí son 10, son 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 6 más 2 son 18. Entonces aquí tenemos 18 electrones. ¿Bien? Entonces, si decimos que a esta configuración le faltan 2 electrones, porque aquí mismo nos lo está marcando, entonces a esto tendremos que sumarle 2 electrones, que sería 20. 20 es el número atómico. Bien, porque si se acuerdan, yo les dije que el número atómico nos indicaba la cantidad total de electrones. Entonces, sabiendo que la cantidad total de electrones es 20, nos vamos a la tabla y vemos que el elemento del que estamos hablando es el calcio, lo cual es bastante cuerdo con lo que dice porque al ser un metal, el calcio va a perder 2 electrones. Bien, si hubiera sido M-2, estaremos hablando de un no metal porque los no metales tienden a aceptar electrones. Y al aceptar electrones, aceptan cargas negativas, quedarían -2. Pero en este caso, como perdió 2 electrones, queda con carga positiva porque pierde 2 cargas negativas. Entonces, ¿cuál es el número atómico de M? 20. Bien, ¿qué elemento es? El calcio. Y así sería todo. Muchas gracias por haber prestado atención a esta clase virtual. Nos estaremos viendo en la siguiente.